Buenas noches para todos, bienvenidos a esta transmisión. Como pueden ver, hoy estamos aquí los dos sentados con mucha alegría, ya que es muy agradable cuando Patico también tiene la energía para poder participar y compartir con nosotros. Hoy vamos a estar los dos aquí sentados y vamos a mirar a ver cómo se va desarrollando la enseñanza. Eh, Poco a poco se van a ir conectando unos que otros, entonces si hay sonido, que espero que sí, por favor pongan los deditos y eso para saber de que usted está oyendo bien lo que estamos transmitiendo, ¿ok? Entonces por ahí vi que hay uno que se conectó. Si me oyes bien para que todo se oiga perfectamente y puedan entender lo que vamos a compartir, háganos un dedito así, Pedrito, por favor, para que podamos saber si nos estás escuchando o si no nos estás escuchando. O Luis Carlos o los que se van conectando poco a poco. Bueno, como les decía, estamos los dos aquí hoy. Rico poder compartir de esta manera. No es muy frecuente que nos sentamos los dos, pero bueno, a la medida que se dé, vamos a procurar hacerlo en algunas ocasiones. Hoy queremos hablar de un tema muy particular, un tema que, como les digo, poco se ha hablado y lo que he escuchado de lo que se ha hablado últimamente porque se ha convertido como un tema de novedad, novedoso. Ahora las iglesias hablan de esa temática, la mencionan, pero bajo lo que yo escucho, parece que no se explicara. Entonces vamos a intentar explicar hoy este tema importantísimo para la iglesia del Señor, precisamente porque creo que la iglesia del Señor necesita reentender o reaprender cosas para que pueda entender cuál es el propósito de Dios para con el creyente y cuál es el propósito de Dios en sí. Tuve una charla muy corta con mi madre esta tarde, llegó de España y me decía, mi hijo, necesariamente es importante que las personas conozcan al Señor, que se les predique el Evangelio, que sepan del Señor Jesucristo. Yo le dije, mamá, tiene toda la razón, yo creo lo mismo, la gente necesita conocer al Señor, pero estamos en un problema bastante grande y es que la iglesia del Señor tiene unas deficiencias en unos conocimientos básicos de Cristo que no le permiten poder vivir, entender, explicar y experimentar principalmente lo que quiere ser, lo que quiere decir entender el propósito para el cual el Señor nos puso en esta tierra y cuál es el propósito de Dios. Porque la mayoría de los creyentes, usted le pregunta a los creyentes en general, ¿cuál es el propósito de Dios? Y muchos yo creo que le van a responder a usted, el propósito de Dios era salvar al mundo. Otros les va a decir, el propósito de Dios era librarme del pecado y de la muerte y del infierno y llevarme al cielo. Otros le dirán, pues no, es suplirme y ayudarme en mis problemas. Y cuando la iglesia, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que se congregan en una congregación, tienen ese entendimiento, entonces estamos lejos de poder llevar a cabo la obra del Señor, de predicarle a nuevas personas porque hemos malentendido cuál es el propósito de Dios. Porque pensamos que el propósito de Dios empieza con nosotros, empieza con darnos una salvación, de que el propósito de Dios era venir a salvarnos. Porque no hemos entendido que el propósito de Dios se formó desde antes de la fundación del mundo. O sea, el hombre no había aún caído en pecado y ya el propósito de Dios se había formado. Ya Dios tenía una voluntad a ejecutar y había trazado un plan de desarrollo para el cumplimiento de su propósito. Entonces, si nosotros determinamos que el propósito de Dios es venir a salvarnos o de librarnos del pecado y de la muerte y del infierno para llevarnos al cielo, no hemos entendido de que eso, precisamente la salvación, es un medio y no el fin para el cumplimiento del propósito. Entonces con eso pues creo que empezamos, hoy titulamos el tema El propósito eterno de Dios o Entendiendo. entendiendo el propósito eterno de Dios, porque eso es lo que vamos a tratar, de que Mm. ustedes que nos están escuchando podamos llegar a un mayor entendimiento, ¿sí? De qué es el propósito eterno de Dios. No solamente mencionarlo como una temática moderna que de pronto nadie ha escuchado o que como que es novedosa, sino tratar de llegar al punto de qué se trata y eso cómo se ve y cómo se desarrolla y cuál es nuestra función en medio de ese plan eterno que Dios había propuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Sí, bueno, aquí vamos a compartir un saludo para todos. No les había saludado desde el principio, pero ahora tengo ya la oportunidad de saludarles y de compartir aquí un poco el mensaje del Señor. Así que yo creo que prepárese ya. Si tiene en dónde anotar, sería muy bueno que anotara, porque vamos a leer 4 textos.
Estos textos no los vamos a explicar, pero simplemente queremos subrayar o queremos denotar la palabra propósito, para que usted cuando escuche el texto subraye, si quiere hágalo en la Biblia o si quiere en el mismo texto que usted va a escribir, subraye la palabra propósito, porque es la palabra clave que estamos el día de hoy tratando. El propósito que Dios tuvo con todas las cosas, y eso lo hace Él desde antes de que todo fuese creado. Esto es importante que nosotros, los que ya hemos escuchado estas verdades, las afirmemos, porque, como decía mi esposo aquí, hay necesidad de que la gente conozca al Señor, y para que la gente conozca al Señor debe ser una realidad de vida en nosotros, porque nosotros no predicamos una doctrina, nosotros no predicamos una religión, nosotros exponemos una vida real que se está manifestando en nosotros. Es una vida que nosotros no podemos producir, pero que sí se produce en todo aquel que se sujeta a la voluntad del que hace todas las cosas. Entonces, si está listo, haga un chulo, un dedito así, y comenzamos entonces. Eso era precisamente lo que decía Pablo. Pablo decía, llegaba a la gente y decía, yo no vengo aquí a ustedes a predicarle otra doctrina, yo no vengo bajo mi propio entendimiento, yo vengo a predicarles es a Cristo y a Cristo crucificado. Sí, porque doctrinas habían muchas. Los fariseos tenían muchas doctrinas, los saduceos y los gentiles tenían sus propios dioses con sus doctrinas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Realmente durante toda la historia, sí. Si vamos a escuchar de doctrinas y de enseñanzas, hay un montón, así que es un sinnúmero, sí, realmente. Cantidades de doctrinas. No se trata de doctrinas, se trata del conocimiento del Hijo de Dios. Sí, entonces tú que estás listo allí y que el Señor te está llamando también a ser maestro, porque Cristo vino a hacer lo que el Padre hacía, entonces Él nos ha llamado y nosotros estamos viendo las obras de Dios en nosotros. Entonces es tiempo de que nos pongamos pilas y le permitamos al Señor que realmente empiece no que Él empiece, sino que Él continúe realmente haciendo la obra en nosotros, para que nosotros podamos realmente ser esas manos, esa luz que solo viene de Dios. Bueno, comencemos entonces con los 4 textos de los cuales estamos aquí hablando. Se los voy a mencionar para que los anoten primero. El primero es Romanos 8, 28. Ese es el primero, Romanos 8, 28. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad, lo puede escribir ahí en el chat para que otros lo sepan. El segundo texto es Efesios 1:11. Efesios 1:11. El tercer texto es segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo 1:9. Y el cuarto texto en donde vamos a señalar la palabra propósito, Efesios 3:11. Recordemos que estos libros son cartas escritas a creyentes. Era un mensajero exponiendo el corazón de Dios a los creyentes, para que los creyentes empezaran a entender y a realinearse a esa voluntad divina. Porque para uno poder caminar en algo coherente, debe uno estar conectado, ¿o no? Y si uno como cristiano quiere saber para dónde va, tiene que conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, a dónde es que Dios quiere que uno llegue. Claro, es lo más lógico. Si uno va a un lugar, uno debe saber a dónde es el punto de llegada, ¿cierto? Precisamente el otro día di un ejemplo diciendo, el propósito de un avión es que vaya de A y B, de A a B, ¿cierto? Antes de que el avión salga, ya está predispuesto, predestinado para que llegue a Río de Janeiro, a Santiago de Chile, ¿cierto? A Cuba, a Habana. Está predestinado para que llegue allá. Ese es el propósito para el cual el avión despega. Sí. Pero por el camino pueden haber muchas cosas que pasan que destruyen o afectan el desarrollo del cumplimiento del propósito. Claro, obviamente tiene que entonces, en este caso, el piloto y toda la compañía tener un programa listo que los lleve de A a B. Sí, listo, arrancamos. De vuelo. Arrancamos. Voy a leer Romanos 8:28. Recuerden, la palabra clave, no vamos a explicarte el texto, es propósito. Vamos a solamente a mirar la palabra propósito. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
el propósito viene por encima de todas las cosas que van a ayudar a un bien. Sean buenas, sean regulares o sean malas o pésimas. El propósito es por encima de todas las cosas. Propósito. Vamos a Efesios 1:11. Dice, en Él, cuando dice en Él, está hablando en Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Sí? Hay un destino que se preparó, por eso se llama predestino, y todo eso es de acuerdo a un propósito. ¿Puedo decir una cosita ahí? Dilo. Importantísimo el punto que dice, en él asimismo tuvimos herencia. Es un pasado, no es un presente, no es un futuro, tuvimos. Ya es una Ya realidad. fue una realidad. Habiendo sido predestinados, punto final, punto de llegada, predestinados conforme, o sea, de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí la palabra voluntad equivale a propósito. Por eso dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, todo lo que Dios está haciendo en su vida, en la mía, en nuestra vida, lo hace en el mundo, en la iglesia, lo hace según el designio de su voluntad. Para el cumplimiento de su propósito. Entonces, nos damos cuenta que en los textos que estamos observando, es un propósito el que gobierna todas las cosas. Ese es el que hay que conocer y el que vamos a indagar. Bueno, dice, 2 Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Pues Cristo, el Padre, en Cristo nos ha salvado. Y dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, a lo que usted haga o yo haga, sino según el propósito suyo. Él te ha llamado porque Él tiene un propósito al cual Él te ha hecho partícipe. Esa es la razón por la cual te llamó y nos llamó. Y es ahí donde volvemos al punto de decir, muchos pensábamos o pensamos aún, o se tiene entendimiento que el propósito de Dios era salvarnos o redimirnos de un pecado, ¿cierto? Del pecado, para llevarnos al cielo. Aquí, en esto que habla del propósito, para nada ha mencionado ni el pecado, ni la muerte, ni el cielo, ni la salvación, sino el cumplimiento del propósito de Dios que es en Cristo. Eso, listo. Entonces dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, eso, cuando dice eso, es porque eso se dio antes de que todo fuese creado. Ahora, el último. Leamos el último y ahí seguimos. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno. Antes de eso que él está diciendo, ha mencionado una cantidad de cosas que no vamos a leer, léalas usted ahí en Efesios, pero dice que todo eso fue hecho conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno está encerrado en Cristo. Él se cumple es en Cristo. Cristo es el protagonista principal, ¿no? Punto importante, es un propósito eterno. O sea, no es un propósito que cambia, no se modifica por causa de la falla y de la caída del hombre. El propósito de Dios fue creado antes de la formación de los tiempos, de las eras, de los siglos, de que la creación fuera, de que tú y yo viniéramos a esta tierra y que Adán y Eva cayeran en pecado. Fue antes y es un propósito eterno. Eterno. Se cumple, se estableció antes, se está manifestando ahora y se cumplirá así como el Señor le plació. Exacto. Entonces, a lo que queremos llegar con estos textos es que ustedes noten que en cada texto está la palabra propósito, ¿cierto? También dijimos que la palabra voluntad equivale exactamente a propósito. Entonces, la mayoría de los cristianos o de los creyentes o de los hijos de Dios hemos tenido esa mentalidad de que Dios nos había llamado o para sanarnos, ¿cierto? Porque muchas veces se predicaba eso. Dios vino para salvarte o Dios vino para sanarte, para que tú recibieses la sanidad, ¿cierto? Para que no te vayas al infierno. Por ejemplo, también Dios te llama para hacerte un predicador, por ejemplo, o para hacerte... sacarte la ruina. ¿Cómo se llama?
para salvarnos del infierno, Sí. que es como lo más popular. Para ¿sí? bendecirnos, para bendecirnos. Para Dios vino para bendecirnos. bendecirnos. ¿Sí? Y, Para que nada nos falte. y aunque eso es una verdad, ese no es el propósito. Eso es parte de la experiencia vivida con Cristo. Sí, entonces ese es el evangelio que nosotros hemos escuchado, se ha escuchado por todo lado. Cuando la predicación viene al hombre y el propósito que Dios tiene es que nazca a una vida espiritual. No lo hace para meterlo a usted en cuatro paredes, para hacerlo evangélico. No lo hace tampoco para que usted empiece a hacer cosas buenas, a ser buen samaritano. Como decíamos anteriormente, todo eso hace parte del propósito eterno, pero no es el propósito eterno. Yo creo que ya hemos repetido, hemos machacado. Espero que usted como creyente no solamente tome esto como una información que usted está recibiendo en este momento, porque de nada sirve que nosotros conozcamos si eso no se hace una experiencia en ti. Es importante que en tu corazón haya esa disposición de poder rendir toda tu vida al Señor, para que en esa vida que está rendida al Señor, el Señor pueda empezar a expresar su voluntad en cada uno de los que estamos siendo formados y transformados por el Señor. Entonces, hay una pregunta que tengo yo aquí. Dice, ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó todas las cosas? Ustedes de pronto dicen, ay, pero ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve escuchar eso ahorita si yo tengo un problema financiero tremendo que yo lo que necesito es que se me resuelva ya? Yo tengo angustia, tengo desesperación, nadie me ayuda, nadie me extiende una mano. Realmente ahorita no tengo tiempo para saber por qué Dios creó todas las cosas. Esa es una mente natural. Y si tú, mi amado hermano, estás en esa postura, pues a través de esta enseñanza te quiero comunicar que el Señor quiere sacarte de esa condición, porque justamente todas esas cosas hacen parte también del propósito que Dios tiene con todas las cosas, y es expresarse en todo, que lo podamos ver en todas las cosas. Es más, aún el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne. Cuando dice en su carne es en el cuerpo. Y el Señor le responde, dice, suficiente es mi gracia, súplete de ella, porque mi poder se va a perfeccionar es en esa debilidad. ¿Cómo vamos a poder nosotros ver el poder de Dios si todo anda bien? ¿Cómo voy yo a saber qué es la paz de Dios? ¿Qué es poder ver las cosas o todo lo que mi vida en este momento está atravesando? ¿Cómo yo puedo verla bajo el lente de Dios? ¿Cómo puedo yo verla? Si ni siquiera sé para qué estoy aquí. ¿Por qué nací de nuevo? Yo creo que uno de los momentos de la vida de nosotros los creyentes, cuando más podemos ir captando la intención que el Señor tiene con nosotros y el propósito que Él tiene con nosotros, son los momentos difíciles. Sí. Cuando las cosas van bien, no hay mucho que hacer, pero cuando las cosas van mal, ahí es cuando se empieza a experimentar. Bueno, entonces, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar? ¿Cómo debo pensar? ¿Para dónde me dirigiría el Señor? Y tengo yo entonces la opción de decidir si obro como yo quiero o obro bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Que es la que me llevará a mí al cumplimiento del propósito que Dios tiene para mí. Y yo creo que es bueno decir cuál es el propósito de Dios tiene para nosotros, para que no nos quedemos en... Vamos, solo quiero leerles aquí este texto, porque le hice una pregunta, ¿por qué Dios creó todas las cosas? En el libro de Colosenses el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Vino el Espíritu y le revela esa verdad, esta realidad. Y dice lo siguiente en Colosenses 1. Este viene siendo más o menos del 15 al 22. Nosotros lo hicimos del 16 al 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos y sean dominios, y sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, o en Él subsisten. Entonces, querido amigo, todo lo que tú estás experimentando y viviendo en esta vida, imagínate, todo había sido creado antes solo
por Él y para Él. O sea, cuando uno dice esto es para Sergio, ¿sí? Hice este almuerzo especialmente para Sergio, es donde ahí inmediatamente queda Él como el principal de la historia. Todo fue creado por Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él y para Él. Y si tú y yo fuimos creados por Él y para Él, todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros hogares, en lo más íntimo de nuestro ser que nadie conoce, todo eso fue creado para Él. Y Él quiere empezar a llenar, a habitar, a vivir en cada aspecto de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, de mi vida personal. Hay mucho todavía en donde Dios debe abarcar, en donde realmente Él debe llenar. Entonces ahí vamos, Sí, vamos pero viendo. usted puede hacer la pregunta, puede que usted se haga la pregunta, entonces todas las cosas malas que me pasan a mí en la vida es porque Dios las había preparado para que yo pueda alcanzar el propósito para el cual me llamó. No, no es así. Dios tiene una intención final con usted, que es el formarlo a usted conforme a la imagen del Hijo, que usted llegue a tener la expresión del carácter y la naturaleza divina, ¿cierto? Sea guiado por el Espíritu Santo para que usted pueda llevar el fruto del Espíritu y se manifieste en usted en toda su manera de vivir. ¿Por qué me pasan a mí las cosas que me pasan? Es porque yo tomo decisiones basadas en mi naturaleza, en mis pensamientos, sentimientos, circunstancias, lo que me parece, lo que yo creo que es conveniente, lo que me dicen las personas que debo hacer, y me alejo del consejo de Dios y por lo tanto surgen cosas. Entonces, en esas cosas malas que me pasan de la vida, después cuando vuelvo al Señor y le digo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué diciendo que yo canto todos los domingos en la iglesia, yo doy diezmos y ofrendas y yo soy bueno, yo sirvo la cena al Señor y yo canto en alabanza? Entonces, cuando llega ese pensamiento, es precisamente cuando tiene que entender, no son esas cosas que yo hago las que me dan a mí un desarrollo y un crecimiento espiritual, sino es precisamente de que yo conozca al Señor para que pueda entonces yo crecer y desarrollarme y pueda manifestar el propósito de Dios por medio de mi vida. Un punto que compartíamos la semana pasada en San Juan capítulo 3, 16, que ustedes lo han leído más que yo y se lo conocen seguro de memoria, porque ese es el versículo que toda la gente ha leído en toda la historia. Dice en San Juan 3, 16, desde el 15, desde 14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aclarábamos la semana pasada de que cuando habla de perderse, ¿de qué es perderse de qué? Porque la mayoría de nosotros asociamos esto de perderse es con ir al infierno. Es de perderse de poder experimentar el propósito de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Uno se puede perder del propósito de Dios. Uno puede perder la experiencia del propósito de Dios para la vida de nosotros por causa de las decisiones que tomamos cuando vivimos en la carne, o sea, en Adán, en nuestra naturaleza caída, en vez de considerarla muerta al pecado y viva para Dios. Espero que me estén entendiendo, ¿sí? Porque eso es bien importante, poderlo tener claro, porque a veces pensamos de que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, de todas maneras yo voy a llegar. No, no es así. Las decisiones por el camino son muy importantes para ver si tú vas a poder experimentar ese propósito de Dios en tu vida. Acuérdense que la salvación del Señor se experimenta en tres diferentes formas. En una presente, en una pasada, una presente y una futura. O sea, que es continua. En Cristo fuimos salvos, pero tú estás siendo constantemente salvo de una buena manera de vivir, ¿sí? Y es ahí donde nosotros podemos dejar de experimentar la salvación del Señor precisamente en la vida presente, porque no entendemos el propósito de lo que hacemos y cómo vivimos para que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Listo. Entonces vamos a seguir. Aquí tenemos unos textos en los que queremos exponer un poquito cómo el Señor Jesús también expresó que Él vivía para ese propósito eterno. Él vino, Él hizo lo que tenía que hacer, que fue la obra de redimir
todo lo que se había perdido. Y cuando hablamos de redimir es de restablecer todo al orden divino, nuestra vida entera, nuestras emociones, o sea, todo, absolutamente todo, aún la naturaleza, los animales, redimirlo todo en Cristo. Entonces él venía con esa mentalidad porque él sabía que Dios se había propuesto, ¿sí?, un plan eterno desde antes de la creación de todas las cosas, y eso era lo que movía la vida del Señor Jesús, la voluntad del Padre. El Padre tenía un deseo en su corazón de ejecutarlo durante la eternidad, y eso era lo que movía el caminar y todo lo que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra. En Juan 5:30, para darles un ejemplo de cómo él tenía esa mentalidad alineada al Padre, dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Piénselo un poquito y personalícelo también, porque si Dios nos está haciendo a nosotros parte de su propósito, nosotros somos parte de toda la creación y Él nos llama para hacernos partícipes de eso. Él independientemente podía haber ejecutado todo lo que Él quiso, pero Él nos ha hecho partícipes. Entonces, si nos ha hecho partícipes, mire la postura del Señor Jesucristo. Dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Dice usted lo mismo? ¿Puede usted decir lo mismo? Yo no puedo hacer nada por mí misma en esta situación. Dice: según oigo, así juzgo. Y cuando dice oigo, se está refiriendo al Padre. Dice: y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Volvamos a la palabra propósito, de la que habíamos estado hablando al principio de la transmisión. Dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí dice: la del Padre, la voluntad del Padre. Pongámosle la palabra propósito. Esto no son palabras, esto es para que nos sacuda la vida, en donde nosotros también de manera consciente pensemos: realmente mi vida está siendo dirigida bajo ese pensamiento. Recuérdense que el apóstol Pablo dice: tengan el mismo sentir que estuvo en Cristo. El sentir que estuvo en Cristo no era solamente morir y redimirnos. Hay una cantidad de aspectos en la personalidad del Señor Jesús que nosotros debemos observar, ¿sí? Porque Jesucristo, hacía lo que Él veía hacer del Padre. Ahora, Él vino a mostrarnos al Padre. Ahora, miremos la escalera. Está el Padre, Él viene a mostrar al Padre. Ahora nosotros estamos viendo a Jesucristo y nosotros reflejamos a Jesucristo. ¿Estamos caminando en la misma onda que el Señor estaba caminando? Él estaba totalmente en el Wi-Fi con el Padre. ¿Estamos nosotros en el Wi-Fi con Jesucristo? ¿Hago yo las cosas por mí mismo? Mis emociones, póngase nomás a pensar en las emociones, en las decisiones. ¿Hago yo esto por mí mismo? ¿O estoy consciente de que yo estoy viviendo en algo mayor y es un propósito que Dios se propuso? Y todo lo que yo estoy viendo lo tengo que gestionar de acuerdo a eso. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Yo necesito observar tu voluntad aquí. Aquí debo aprender. Por ejemplo, aquí debo aprender humildad. Voy a aprender humildad, ¿sí? Aquí voy a aprender a despojarme de mí misma y a simplemente que el Señor me dirija a donde Él quiera. Si Él me quiere llevar a una reunión en donde la gente va a estar, por ejemplo, compartiendo palabra que sale del corazón de Dios, ¿estará mi corazón en ello? ¿O estará mi corazón, por ejemplo, cuando hablamos de que Cristo vino a reunir todas las cosas en Él, Dios las vino a reunir en Él? Reunir las cosas es, por ejemplo, en el acto matrimonial, en nuestro matrimonio, en el matrimonio que tenemos Sergio y yo. Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos dividimos, y Él dice que Él vino a unir todo en Cristo. Entonces, estamos nosotros caminando en la misma dirección de unir lo que Él quiere y lo que Él ha unido, o de separarlo. Y así es en todas las cosas. Cuando nosotros tenemos una amistad, somos nosotros esas personas de las cuales alguien puede confiar y venir y contarte, abrir su corazón y contar una pena. ¿Estás tú allí parado en la postura
como si fuese el mismo Señor Jesucristo diciendo, aquí yo lo único que quiero dar es de lo que he recibido de Cristo. ¿Pensamos nosotros así? ¿Estamos nosotros viviendo así? Esto es para retarlo a uno, ¿verdad? ¿No? Quiero como resumir un poquito y de pronto el énfasis de lo que hoy queremos compartir es que cada uno de nosotros entendamos que el Señor nos hizo partícipes de su propósito. Para poder entrar a ser partícipe de su propósito es importante pues nacer de nuevo. Claro. ¿Cierto? Eso es prácticamente lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, tú sabes mucho, tú conoces mucha palabra, tú haces todas las cosas bien, tú vas a la sinagoga tantas veces, pero tú no puedes entrar a experimentar el reino de Dios o entrar en el propósito del Padre si no naces del Espíritu. Entonces, por eso quitamos el punto de que la salvación es el propósito por el cual Dios hace las cosas. No, la salvación es un medio para el cumplimiento del propósito, y cuando entramos ya a caminar en eso, tenemos que entender cuál es el propósito de Dios, ¿sí? Del cual Él quiere que nosotros seamos partícipes. En Efesios capítulo 1, versículo 9, dice Pablo esto, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea, el misterio de su propósito. Pablo dice que esto era un misterio que nos ha sido revelado, que ya no está escondido, sino que nos da a conocer el propósito, a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí viene, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? De unir todas las cosas en Cristo, y tú y yo somos como hijos del Señor, adoptados por Él, partícipes en ese trabajo de que el propósito de Dios se ejecute. Porque si saltamos más adelante al versículo 3 del mismo Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice, leamos desde el 9, capítulo 3, versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí ve? Entonces, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, el Señor a usted y a mí, como parte de su cuerpo, su iglesia, nos ha hecho partícipes para que su propósito se cumpla. Entonces, ahí no estamos nosotros como los importantes del paseo. El propósito de Dios no era ni proveerle economía, ni sanarle a usted, ni a su suegra, ni sacarlo a usted de la ruina, ni llevarlo al cielo, ni nada de eso, ¿ok? Nada de eso. Son bendiciones espirituales que a veces todavía no logramos entender qué son. ¿Quiere decir que no somos bendecidos con salud? Sí. Y que hay sanidades también. Esas son las añadiduras, podríamos decirlo, prácticamente. Esas cosas se manifiestan, pero no por el hecho de que usted no tenga una buena economía o no tenga una buena salud, quiere decir que Dios no está ejecutando su propósito. No, no tiene que ver con eso, porque a veces la mala economía y la mala salud son consecuencias de malas decisiones. Sí. ¿Okay? Entonces, no podemos decir que es que Dios no está cumpliendo el propósito. No, el propósito del Señor es formarlo usted a la imagen del Hijo, de tal manera que en su carácter y naturaleza pueda expresar el fruto de Dios. Y de esa manera poderle dar a conocer a los principados y potestades, ¿cierto? Nosotros como parte de la iglesia, quién es Cristo. A qué se parece un hombre o una mujer que viven guiados por el Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, en una ocasión que iban caminando, llegan a donde María y los hermanos y le dicen, Jesús, mira, aquí están tus hermanos y tu mamá. Y dice Jesús, no, mis hermanos y mi mamá son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, los que cumplen el propósito de mi papá, esos son verdaderamente mis hermanos. Y para poder considerarse como tal, tiene que haber nacido de nuevo y estar creciendo en el entendimiento de cuál es el propósito de Dios, que Cristo sea el todo en todos, donde el misterio de que Él está dentro de nosotros, para que Él mismo
O sea, transformando este vaso y este ser a la imagen del que lo creó. ¿Sí? Así es. Cuando vamos entendiendo eso, la vida del creyente se hace otra cosa. Ya no se limita a cantar, ni a reuniones, ni a leer la Biblia, sino la expresión de Cristo siendo formada en nosotros, que tiene entonces una forma real en nosotros y en los que nos leen. Precisamente dice que nosotros somos cartas abiertas, y una carta abierta es alguien que está leíble para toda la sociedad, para que puedan ver, he aquí un hombre, una mujer, que caminan bajo el propósito de Dios, revelando al Hijo y llevando a cabo el plan del Señor, que todo sea reconciliado a Cristo. A Cristo, sí. Entonces, seguimos con el reto, porque estamos viendo cómo Jesucristo, aquí, por ejemplo, tú mencionas esas palabras, las dijo el apóstol Pablo, y ahorita podemos mirar la mentalidad de los apóstoles, pero la mentalidad del Señor Jesús, por ejemplo, en Juan 5:19, creo que solamente voy a leer ese, porque hay un montón de textos en donde Él dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre, a cumplir ese propósito. Entonces dice aquí, en Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, estamos todos concientizándonos de que Dios tiene un propósito sobre todas las cosas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien de acuerdo a ese propósito, o sea que Él sí tiene abundancia para todos nosotros, o sea, es ilimitado. Pero todo eso está sujeto a un propósito superior. Él tiene una voluntad que la ha de hacer y es en la que nos ha, gracias a Él, hecho partícipes, ¿sí? Entonces, tú que estás allí escuchando y que te examinas a ti mismo, examina tu propia vida y proyéctala. Todo lo que te está sucediendo, mi querido hermano, mi querido amigo, todo lo que te está sucediendo, todo eso obra para que el propósito se lleve a cabo en ti. Cuando terminemos la enseñanza, voy a darles 3 textos, que uno era el que leíste, como para encerrar realmente qué es lo que, en qué es que nosotros tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón. Pero antes de enfocar nuestra mente y nuestro corazón, nosotros tenemos que saber el destino. Estamos hablando de un propósito que Dios tiene y nosotros queremos conectarnos a esa red. Yo quiero, que ustedes me conocen a mí y saben que tengo como dice el apóstol, un aguijón en la carne. He de ver y estoy viendo la gloria de Dios en mí. Eso no me va a detener a mí. Y yo te motivo a ti para que tampoco te limite. Porque yo podría decir, ay, esto solamente me está pasando a mí. ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, ese es el aguijón que me tocó vivir a mí. Tú puedes tener otro. Pero en todo eso es el poder de Dios que sobrepasa eso. Mira, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Y es que lo que nuestra vida en relación al propósito es realmente irrelevante. El propósito es lo que se lleva al puesto número 1. Nosotros estamos delante del Señor dentro de ese propósito. Entonces, todo lo que me sucede, todo va a obrar hacia ese propósito. Absolutamente todo. Entonces, si Dios, que sabe la vida que estoy viviendo, la vida que usted está viviendo, todas las cosas que usted piensa que son demasiado pesadas a llevar, ¿sí? En donde usted quizás se pueda encontrar totalmente solo y decir, ¿yo cómo hago? Y se sienta como que usted es el único que está atravesando eso. Te cuento, la Biblia está llena de historias en donde todos los que hemos sido llamados hemos pasado y seguiremos pasando por padecimientos. Pero la vida del Señor está preparada para que se exprese en nosotros. Todas esas cosas realmente en las manos de Dios simplemente van a mostrar es quién Dios es y el poder que Dios tiene para simplemente expresar que Él es sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Jesús estuvo siempre conectado a ese propósito y vino y ardió y quemó por ese propósito. Incluso el Señor Jesús
Pablo hacía muchísimo Aquí. énfasis en entender el propósito de Dios a nivel corporativo, ¿sí? ¿Por qué es que de pronto la iglesia del Señor a nivel mundial ha sido tan eh, rechazada o la gente le huye a las congregaciones, a las iglesias? Es porque se ha experimentado más el juicio, la división, las peleas entre Ujú. congregaciones, entre iglesias, religiones, guerras. ¿Por qué? Porque no han manifestado el propósito de Dios. El propósito de Dios es precisamente la unidad, la reconciliación, la transformación de una mente carnal a una mente espiritual, ¿cierto? De que las personas Mm, nazcan del Espíritu para que ya no vivan como Adán, sino que ahora vivan como Cristo. ¿En dónde usted ha escuchado esas cosas? Muy mm, poco. La mayoría es que se habla es de una serie de reglas, se conoce más la visión del pastor que la visión de Cristo en cuanto al propósito de Dios, ¿cierto? Y la gente, ujú. esa es la visión del pastor y nunca cuestionan lo que dice el pastor porque si lo sale de la boca de él, eso es santo y amén y gloria a Dios y puede estar yendo totalmente en contra de lo que Dios establece como su propósito para la congregación o para la iglesia Ujú. o para el mundo cristiano, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que ser entendidos y Mm. precisamente como le decía a mi mamá, estoy totalmente de acuerdo, la predicación al que no conoce, pero ¿cómo se le va a predicar al que no conoce si aún nosotros, los cristianos, estamos entendiendo mal o hemos malentendido o no hemos conocido el propósito para el cual Dios nos llamó? Ujú. Creemos que todavía el propósito de Dios es suplir mis necesidades, sanar mis enfermedades y llevarme al cielo. Entonces, ¿qué podemos Sí. esperar? Y realmente siempre se ha puesto al hombre en la mitad, ¿no? Siempre es Dios vino para, o sea, como que el importante aquí es el hombre y todo lo que Dios hace es alrededor del hombre. Y es al contrario, el Señor nos creó y nos llama es para hacernos partícipe de lo que es central y es su vida, su hijo, su naturaleza, su carácter, todo lo que tiene que ver con quién es Él y qué es Él. Es, Por eso es que el Señor, mm, por eso es que Pablo en las Escrituras menciona tantas veces, considerémonos nosotros como servidores de Cristo. mm, Somos nosotros administradores de los misterios de Dios, sí. ¿cierto? Somos gobernadores, somos embajadores. Esos son nombres o títulos de gente que administra algo que no le pertenece, Ujú. sino que están puestos ahí para dar a conocer o administrar lo que lo de es lo que es de otro. Un gobernante gobierna en aprobación o poder de otro, ¿cierto? Mm. O un, ¿cómo se llama? Un ministro Ministro. ministra lo que es parte de lo que su gobierno ha dispuesto que Mm, debe gobernar. Nosotros somos precisamente eso, administradores y embajadores, gobernantes de parte de Dios para las naciones, dándoles a conocer qué, el Evangelio de Cristo, que no se limita a llevar a un infierno, no, a llevar a un cielo o sanar unas enfermedades, sino que conozcan el misterio escondido que es Cristo en nosotros, nosotros el vaso de barro en donde le ha sido contenido el Espíritu de Dios para que nosotros ahora podamos llevar a así cabo es. las obras Mm, que Él ha preparado para la tremendo. gloria del Señor. Y la Así es. alabanza del Señor. Y como leíamos en el versículo de la vez pasada, la alabanza al Señor no se limita a canciones, ¿ok? Es mucho más que eso. Solo es una forma de expresar. Así que usted y yo, que ya somos parte de esta, ahorita hablamos de Jesús, pero pensemos en los apóstoles. La vida de ellos no giraba alrededor del hombre, ni de sus propias vidas. Ellos ni pensaban en sus necesidades. Dios viene y se les revela. Y ellos simplemente empiezan a decir, tenemos que dar a conocer eso. Y ese fue el fuego que hubo en su corazón. Claro, ellos vivían vidas como nosotros, pero en eso ellos estaban quemando por ese llamado que Dios les había hecho y lo que les estaba revelando. Por ejemplo, aquí en Gálatas, mire lo que el apóstol Pablo dice. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pero aquí viene el punto principal. Dice, a fin de vivir para Dios. Cuando dice a fin de vivir para Dios, se está hablando de a fin de vivir para el propósito de Dios, para lo que Él se propuso desde antes de los tiempos, como lo leímos al principio de la charla. Por ejemplo, en Romanos 6, del 9 al 13 dice, esto, mire el apóstol lo que está diciendo. Primero habla de Cristo para luego decir, así también ustedes. Entonces pónganle cuidado, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
pues ya no muere, obvio. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, ahí dice para qué, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, o sea, para el propósito de su Padre vive. ¿Se dan cuenta? Todo vive para el propósito y el designio del Padre, que es llenarlo todo de Él, todo de Él, llenarlo todo de Cristo. Y dice, entonces ahí viene el consejo para nosotros, dice, no reine pues el pecado, así también vosotros. Como habló de Cristo, dice, pues si Cristo murió, ¿cierto? Y ahora vive para Dios, dice, así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérese vivo a ese propósito. Si Dios quiere llenarlo todo en usted, permita que Él le llene a usted su mente, su corazón, su hogar, sus hijos. Permítale, disponga su corazón, porque eso sucede cuando el Hijo de Dios dispone su corazón. Y si eso requiere de que su teología sea movida y tenga que usted olvidar o sacar o reaprender o remover o quitar fundamentos que están mal fundamentados en cuanto a la teología que usted ha conocido, sí, hágalo por amor a usted mismo y para que pueda participar o no perderse de participar más bien del propósito que Dios tiene para usted en su vida. Hay muchos creyentes que por causa de que permanecen amando más sus propias doctrinas y enseñanzas, se pierden de poder experimentar verdaderamente la libertad de lo que es vivir en Cristo Jesús. Así es. Entonces, el último texto aquí que quiero mostrarles en cuanto a la mentalidad de los apóstoles con respecto a que ellos entendían que el propósito de Dios regía todas las cosas, lo que en las familias que iban siendo llamadas empezaba a regir ese propósito. Allí en 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, y dice la razón para qué, dice, para que los que viven, diga usted, yo vivo, dice, ya no vivan para sí. Mi amado hermano, sea usted líder, sea usted apenas comenzando a conocer al Señor, sea usted un joven en el Señor, haga y mentalícese de esto, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Vamos en esa dirección y yo te hago un llamado en ese sentido. Ya no vivas para ti, no luches más por cosas que tu corazón simplemente de manera caprichosa quiere. Suéltate todo al Señor. Señor, quiero que seas tú empezando a dirigir en todas las áreas de mi vida. Tengo muchos problemas, muchos desafíos. Necesito tu dirección y tu sabiduría para yo poder empezar a proceder tal cual lo hicieron los primeros cristianos, digámoslo así, los primeros hijos de Dios. Yo creo que ya vamos cerrando y quiero cerrar con 3 textos bíblicos, porque estamos hablando de un propósito eterno. Dios no vino a salvar a la gente del infierno, no vino a salvar a llevarnos al cielo. Él vino a salvarnos, sí, eso es una realidad. De no poder participar de su propósito. Exacto, pero Él lo hizo porque había un propósito superior, ¿sí? Hay algo mayor, por eso tuvo que venir a resolver ese digamos, contratiempo que sucedió en Adán. Adán dañó, Cristo restituyó. Adán perdió, Cristo vino y ganó. Adán dividió todo lo que Dios había unido, Cristo vino a unir todo lo que Adán dividió. Entonces nosotros caminemos en ese sentido, ¿sí? En toda nuestra vida. Lo interesante de pensar es que como el propósito de Dios se formó desde antes de la fundación del mundo, cuando el hombre cayó ya había provisión para ese problema. Claro. ¿Sí? O sea, el Señor sabía que eso iba a pasar. Claro. Por lo tanto, Él dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que cuando pasase ya hubiera provisión para eso. Entonces, note bien, hay algo más grande que solamente ser salvo para ir al cielo. Esa es la puerta por la que se entra para que usted pueda entender con una mente espiritual, con un espíritu vivo,
ahora pueda empezar a crecer y entender a qué fue lo que Dios verdaderamente lo llamó a usted a hacer. Así es. Y es de que usted dé a conocer al Hijo de Dios, que usted sea precisamente carta abierta del Espíritu, y que el carácter y la naturaleza de esa vida que le ha sido a usted ahora puesta, la naturaleza del Espíritu, pueda salir a relucir en toda su manera de vivir. Claro, y aquí terminamos con estos 3 textos. En Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo. Lo voy a leer en la otra versión mejor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, mire para qué, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, siga en ese camino, sigamos en ese camino. Estamos dentro de ese propósito en donde todas las cosas que nos están sucediendo es para que el Hijo sea formado. Una de esas que hoy nos quedó bien clara es que Él no hacía nada por sí mismo. Entonces, si Él no hacía nada por sí mismo, eso también debe formarse en nosotros. Nosotros no hacemos por nosotros mismos, nosotros hacemos lo que vemos hacer en Cristo en nuestras vidas. También dice aquí en Efesios 1, que lo habías leído, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Y aquí dice cuál es, el cual se habría propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Y eso es bueno repetirlo. Eso fue a lo que vino Cristo el Señor, para reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, y el último que dice en Gálatas 4, que era el latir del apóstol. El apóstol, si por algo él sufría, era por la formación de Cristo en los creyentes. Dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes. Ese es un clamor del Espíritu impuesto sobre la vida del apóstol Pablo, él como líder de una manada. Eso era lo que él anhelaba, ver cómo en cada persona se estaba viendo esa formación de ese carácter a la imagen de Cristo. Cristo es la medida. La medida no es el predicador más famoso. La medida no es el teólogo más lucido. La medida, el metro a medir es Cristo y su carácter. La medida no es el tamaño del bolsillo. Tampoco. Eso es irrelevante en cuanto a las cosas del Señor. Lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. ¿Sí? Precisamente por eso habla el apóstol de, creo que pocas veces, o de pronto ninguna, he leído que diga, oren para que el Señor les supla todas sus necesidades económicas. No, dice, ore para que ustedes puedan crecer en sabiduría y entendimiento y revelación de Él, para que ustedes puedan llegar a conocer las profundidades, la anchura, la longitud, la magnitud de Cristo, y que de esa manera entonces ustedes puedan vivir unas vidas entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso sí es la riqueza a la cual el Señor está llamando. Así es, y le damos gracias al Señor porque es Él haciendo en nosotros. Él mismo lo dijo en Hebreos, seré yo el que haré en ustedes mi voluntad. Yo mismo hago mi voluntad en ustedes, hago que ustedes vivan en mi voluntad. Entonces cuando uno oye esa palabra, uno simplemente se rinde y uno dice, sí Señor, simplemente sigue tratando conmigo esas áreas en las cuales todavía vemos que están ahí como difícil, ¿no? Permitamos que el Señor sea el que haga. Y lo bonito de todo esto es que su amor es incondicional. Él siempre está allí para escucharnos, para dirigirnos, para corregirnos, para levantarnos. Y también, mi querido amigo, tú también tienes gente alrededor que Dios te pone también para levantarte, corregirte, sostenerte. Entonces también veamos cómo Dios es a través
de las personas que coloca a nuestro alrededor. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque me da una tranquilidad. Sí, y también, como hemos dicho muchas veces, si usted nos está escuchando en algún lugar del planeta y no tiene una congregación donde pueda ser edificado, busque un lugar donde le revelen a Cristo, no donde le enseñen doctrinas y le enseñen formatos de formación o parámetros religiosos, sino donde Cristo le sea a usted revelado en su espíritu y en su alma para que usted pueda entender y conocerle. La vida eterna no Así es. consiste en hacer cosas, sino en conocerlo a Él. Mm, Entonces, busque, le pide al Señor que lo guíe para que usted encuentre un lugar donde usted pueda verdaderamente conocer al Señor. No conocer religión, conocer a Cristo. Conocer a Cristo. ¿Ok? Mm, Porque si vamos a llegar a la gente que necesita conocer a Cristo, primeramente nosotros tenemos que poder saber a cuál Cristo queremos dar a conocer. No al Cristo de la religión, que es el que la mayoría de nosotros hemos entendido, sino el Cristo que vive y que transforma, que renueva, que dio su vida y que quiere que nosotros podamos entrar en el propósito del Padre para bendición de nuestras vidas y para ser buenos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. así es. Bueno, Mm, entonces que así pasen es. feliz noche. Gracias por estar con nosotros. Si en alguna medida este mensaje le ha servido de bendición a usted, compártalo con otras personas, sea familia, amigos. Lo que queremos ante todo es precisamente traer un poquito de claridad en los temas que a veces tratamos aquí Mm, para que podamos darnos cuenta de que la vida del cristiano es mucho más que reunirnos y hacer unas cositas que sí. normalmente se hacen. Son parte de la vida del creyente, pero la vida del cristiano se extiende al diario vivir. Sí, les abrazamos con todo nuestro corazón. Sepan que les amamos y que estamos aquí a la orden. También cualquier inquietud que ustedes tengan nos pueden escribir al privado y allí estaremos con muchísimo gusto para atenderles. Y Un pues abrazo. muy rico que hoy Un Patica abrazo tuvo para la todos. energía para estar aquí, entonces un Sí, aplauso por también. eso. Démosle gracias a Dios por Y eso. esperemos que podamos tenerla también más frecuente con nosotros de esta Sí, manera. así es. Bueno, buenas noches para todos Buenas y noches. muy rico que puedan estar aquí. Hasta la próxima.